Saludos amigos, con ustedes Felipe Montilla. Bienvenidos una vez más a su programa Buscando Soluciones. Hoy, sin más preámbulo, tenemos un programa especial. Un programa muy especial, y es tan especial que se lo vamos a dedicar nada más y nada menos que al Dios Todopoderoso, y para eso hemos traído en el día de hoy al pastor Elvis Lugo, y vamos a comenzar haciendo una oración en beneficio del pueblo dominicano. Pastor, bienvenido. Sí, buenas noches, gracias, doctor Montilla, gracias por esta invitación, y bendecimos a todos los televidentes que están esta noche conectados con nosotros, y agradecemos a Dios por la oportunidad de estar aquí. Es una gran bendición. Vamos a hacer una oración comenzando, pastor. Claro que sí. Con tantos problemas que aquejan en estos momentos al pueblo dominicano, yo creo que lo mejor en estos momentos y lo único que podemos hacer es orar. Amén, amén. Es una gran verdad. Cuando oramos, las cosas cambian. Y yo creo que en estos tiempos de necesidad, de tanta necesidad, una oración puede cambiar las cosas. ¿Por qué no orar? Claro que sí. Vamos a orar. Adelante. Padre y buen Dios, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de estar aquí. Gracias, Jesús. Oramos y creemos que tú eres el dueño de todas las cosas. Este país, Señor, esta nación, sus líderes, Dios mío, quienes los dirigen, y aquellos que vivimos aquí, estamos en tus manos, Dios mío. Creemos que tú eres el Dios que da soluciones, Dios. Gracias porque tú siempre traes una solución, porque tu gracia no nos abandona. Y aún en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, Dios, tú eres un Dios bondadoso que siempre nos da palabras de aliento y de fuerza. Gracias por esta noche y por la bendición de estar en este lugar. Bendice a todo el pueblo dominicano, a todas las naciones y personas que nos ven, no solo a través de este medio, sino a través de las redes también. Que tú les bendiga, Dios, y que tu gracia sea en todos los hogares de esta nación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. amén. Señores, reiteramos, tenemos esta noche como invitado especial al pastor Elvis Lugo de la Iglesia Cristiana Elohim Central. Pastor, yo encontré un video y quería iniciar la entrevista con usted pidiéndole al señor director que nos ponga un cortecito para entonces luego entrar en materia. Adelante, señor director. Pueden cambiar todos los gobiernos que cambien. Yo tengo la gracia sobre mí. Es la gracia. Es lo que te hace diferente. No es las capacidades que podamos tener. Todas esas capacidades se caen, aleluya. Pero la gracia es lo único que permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Y usted sabe qué dice la Biblia que hay. Dice que hay un oportuno socorro. Es oportuno. La gracia llega en los momentos más oportunos. Y no solo que llega, llega y se queda. No es momentánea. Por eso el apóstol Pablo decía, por su gracia soy salvo. Él no decía, voy a ser salvo. Él dice, ya yo soy salvo. Es que tengo de su gracia, aleluya. Y no importa lo que pueda estar pintando el enemigo. No importa las cosas, aleluya, que se hayan manifestado. No importa, ay, que ya se enfermó mi vecino, está llegando. La Biblia dice, más a ti no llegará. A ti no llegarán. Dice, caerán 10,000, caerán 1,000, caerán 10,000, aleluya, pero a ti no llegarán. Cuando llegue a tu puerta se tiene que devolver, porque ahí hay gracia. Aleluya. ¿Usted sabe qué pasa, Pastor, cuando llega la gracia? ¿Qué es la gracia?
Bueno, la gracia, cuando hablamos de la gracia nos referimos siempre a la gracia de Dios. Es ese regalo inmerecido, porque denote que la gracia de Dios, Él no nos está dando la gracia por algo que nosotros hayamos hecho. A veces el concepto de gracia que nosotros tenemos y entendemos es aquel cuando alguien hace algo para ti, entonces tú le dices gracias. Pero esto, cuando se habla de la gracia, se refiere a un favor, al favor que Dios nos da inmerecido. Y cuando llega es porque de verdad nosotros no tenemos nada y no podemos hacer nada, se puede decir, a favor de Dios. Pero Él en su gracia, como dice la palabra, que aún nosotros, siendo pecadores, dice, Cristo murió con nosotros. Entonces, la gracia es un favor inmerecido. ¿Qué término humanamente se podría utilizar en lugar de gracia para que la persona lo asimile mejor? Bueno, cuando pensamos en términos, cuando uno refiere, y aun cuando refería ahí al video que vimos ahora, hacíamos referencia ahora, yo hablaba de una gracia, pero es la gracia que hemos recibido de Dios, porque la gracia es algo que se recibe. Y uno tiene que recibirla, porque no es solo que el problema está en el concepto. ¿Y cómo se recibe la gracia, pastor? Bueno, la gracia es algo que nos fue dado, como decía, inmerecido, que yo debo de tomarlo. Fíjese algo, la gracia dice la Biblia que ya no fue dada. O sea, es algo que uno recibió, pero hay un problema con la gracia, que a veces yo puedo tener algo, o no saber que lo tengo, o nunca usarlo. Y Dios nos dio sus favores y nos dio su gracia, pero si yo no sé cómo usar eso que me han dado, entonces puede ser que yo nunca la gracia viene siendo como una especie de un don. Bueno, la Biblia dice que hay dones de gracia también. O sea, puede presentarse como un don, como un favor de Dios, porque Dios nos ha dado dones de gracia y los dones son capacidad para. Pero la gracia va y viene o es permanente. Bueno, pastor. La palabra dice que la gracia ya no fue dada. O sea, es algo que nosotros tenemos. Pero el problema no se trata solo de que yo lo tenga, sino de que yo la use. De que yo use esa gracia que me fue dada. Hay muchas cosas que uno tiene muchas veces y la tiene en la casa ahí. Y a uno le han sido dadas. Y uno la tiene ahí. Y puede ser que si yo aprendo a usar esto, yo le puedo dar un buen uso a eso, pero si nunca lo uso, va a pasar los años y eso se va a quedar ahí. Pastor, excúseme que insista. ¿Y dónde ponemos entonces lo que la gente llaman la mala suerte? Bueno, es que cuando la gente habla de mala suerte, yo sí tengo mala suerte, pero yo... Es que la gracia se le fue. No, yo no creo que sea un problema de la gracia, porque la mala suerte, si usted fija que cuando alguien dice... Yo tengo mucha mala suerte. Es que la gente no ha recibido un resultado. O sea, el resultado que ha recibido no es el resultado que esperaba. Como ha recibido un resultado diferente al que esperaba, yo creo que en vez de decir yo sí tengo mala suerte, debería de decir yo debería de hacer cosas diferentes. Porque yo no puedo pretender recibir cosas nuevas haciendo lo mismo. Pastor, yo me refiero cuando una gente da un trompezón. Ajá. O se da un martillazo. Bueno, usted se da un martillazo por accidente, no porque usted hizo nada malo. No. Entonces la gente dice, tengo mala suerte. Correcto, pero... Es que se le fue la gracia en ese momento. No, porque... Por haber pecado o por haber hecho algo. Fíjese, la palabra dice que es necesario que por diversas pruebas, ¿verdad?, y diferentes situaciones pasemos. Pero que esto no es el momento. A mí me gusta de Dios que esto no se trata solo del momento, sino de cómo terminan las cosas. O sea, en Dios uno debe de enfocarse mucho en cómo terminan las cosas. Hubo un hombre llamado Habacuc, que uno de sus problemas principales era que en el tiempo que él vivió, la gente, aquellos que eran malos, dice la palabra, que los malos prosperaban y le iba tan bien. Y la gente que hacía cosas malas iban creciendo y todos los días tenían más. Y él que hacía lo correcto, todos los días, él tal vez era uno que decía, pero yo sí tengo mala suerte.
pero ¿y cómo es que yo estoy haciendo las cosas bien y aquel que la está haciendo mal le va tan bien? Entonces hasta llegó un momento que dijo, yo ya no voy a servirle más a Dios porque esto es un problema. Entonces Dios le dice a Habacuc, le mostró, dice en la Biblia que él le mostró cuál era el fin de aquellos que hacían mal. Porque fíjese cuál es el problema aquí. No es cómo te vayas, sino dónde vas a terminar. Y cuando Habacuc vio dónde iban a terminar los que hacían mal, entonces le dijo a Dios, aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la manada, aunque tú me dejes sin nada, con todo yo te voy a servir, porque yo no quiero terminar así. Entonces cuando uno aprende esto, ya no ve las cosas como mala suerte o buena suerte, sino la ve como procesos. Exactamente. Mire, precisamente yo tenía dentro de la agenda hablar del profeta Habacuc, que creo que es el libro más corto de la Biblia. Creo correcto. que tiene solamente 3 capítulos. Y dentro de esos 3, el primero, usted acaba de decir, y es una realidad, es un grito, una desesperación, pero que eso, pastor, se sigue observando en estos tiempos. Sí. Usted ve que los malos, las cosas le hacen bien, le salen bien, y le sacan y le hacen mueca a los que hacen las cosas bien. Se burlan, pastor. Sí. O sea, estamos llenos de Habacuc. Yo soy un Habacuc. Sí. Entonces, ¿qué hacemos en ese entonces? Bueno, cuando uno lee este libro y comienza a leer este libro, comienza a leer el capítulo 1, capítulo 2, uno encuentra un hombre lleno de quejas. O sea, todas sus oraciones, todas las oraciones de Habacuc, tal vez Habacuc en la mañana cuando se levantaba decía, pero eso sí está malo. Pero ¿y hasta dónde que vamos a llegar? Pero ¿y cómo puede ser? O sea, él tal vez se sorprendía como muchos de nosotros todos los días nos sorprendemos con las cosas que pasan. Y decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Y cómo es posible que es tan malo? Y ni gripe le da. O sea, y yo que quiero hacer las cosas bien, pareciese como que todo se complica para mí. O sea, Habacuc durante estos 2 capítulos, hasta el capítulo 3, que entonces él tiene un encuentro con Dios y Dios comienza a mostrarle cómo terminan. Porque la palabra dice, y eso es un versículo que marca, dice, no os engañéis, no es rey, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. O sea, este asunto es un asunto de siembra y siega. Pero pastor, ¿cómo es que los malos terminan de otra forma, pero terminarán de otra forma después que se mueren? Porque Sí. aquí en la tierra disfrutan Sí. hasta más no poder. Sí, pero lo que pasa es que muchas veces uno ve a esa gente en una especie de que estoy disfrutando, pero denote que la mayoría de esas personas que viven ese tipo de vida, cuando usted habla con esas personas, de verdad ellos no son felices. No hay tal felicidad. Bueno, aparenta que están disfrutando. Bueno, se vuelve, fíjese que cuando la palabra habla de aquello, ejemplo, que tiene mucho dinero, la Biblia dice, raíz de todo mal es el amor al dinero. Dice la palabra que por el amor al dinero muchos se extraviaron de la verdad, o sea, perdieron el camino. Entonces, cuando una gente se vuelve y el dinero se vuelve su Dios, ¿verdad? Y piensa que yo lo que tengo que conseguir no importa cómo, personas que piensan que yo puedo construir mi edificio, mi reinado sobre los huesos de todo el mundo. Y creo que eso no va a traer consecuencias, eso trae consecuencias. Ahí entraríamos, pastor, en lo que es la fe. Sí, claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que una persona como Domingo, que se vive quejando igual que Habacuc permanentemente, Sí. mantenga la fe? Bueno, lo que tiene que creer, porque esto es un camino de fe. O sea, de fe. Cuando yo digo que yo creo, y fíjese, creer, como dice la palabra, la fe tiene algo. Y es que la fe nos reta a ver y a creer, a ver, ¿verdad?, aquello que mis ojos no pueden ver. La palabra dice en el libro de Hebreo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces hay cosas que momentáneamente nosotros no vemos. O sea, pero por eso uno no puede rendirse. O sea, por eso uno no puede decir, no, aquí siempre ganan los malos. Eso no es verdad. Los malos ganarán o supuestamente ganarán uno que otro partido, pero ellos no van a ganar la serie.
O sea, cuando se termine el programa, entonces se va a saber quién es, y ya Dios ha dicho quiénes son los que van a ganar. Entonces, cuando tú tienes un camino de fe, tú no vives el día a día, sino tú vives, como dice la palabra, de esperanza a esperanza, y una esperanza que no se pierde, una esperanza que se cree, una esperanza que, como dice la palabra, cuando establece que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, y al mismo tiempo la palabra dice que Dios es el único que desde el punto cero, o sea, que puede multiplicar la fuerza del que no tiene ninguna. Pero Entonces, en la práctica, pastor, dígamele, ajá, aunque sea 2 cosas a Domingo, ajá, para que mantenga la fe. bueno, lo primero que tiene que hacer Domingo es creer. Y creer nos reta. Pero él cree, pastor. Ajá. Bueno, pero en la práctica, accionar él necesita algo ajá, para... Es como cuando usted se está cayendo, que se agarra de un clavo ardiendo. Sí, hay que preguntarle a Domingo si él le ha pedido a Dios, o sea, que le dé esa fe. Primero que le, primero que le pida. Primero que le pida a Dios, Ajá, porque la palabra dice que cuando le pedimos a Él nos responde. Ahora, hay que esperar a Dios. Habacuc se desesperó. No, claro que sí, como todos, porque es de humano desesperarse. Ajá, ok, el Domingo le dice a Dios pedirle que le dé fe. Y segundo, pastor, antes de ir a la pausa. Ok, bueno, y segundo, luego de pedir fe, entonces comenzar a declarar aquello que no ve. Eso es difícil, declarar aquello que no está viendo. O sea, Declarar aquello que no ve. ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, algo que estoy esperando y que sé que viene, aunque no lo veo, yo sé que viene. Eso es fe. Eso es fe. Bueno, vamos a hacer, señor director, la primera pausa comercial. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Resaltamos la manufactura IRD. Bien, señores, continuamos aquí con el desarrollo de su programa Buscando Soluciones. Hoy un programa especial, yo diría súper especial, ya que se los estamos dedicando al Dios Todopoderoso, y para lo cual contamos aquí con la presencia del pastor Elvis Lugo. Pastor, Dios, que es el nombre que más se menciona en la Biblia en sus diferentes denominaciones, sus diferentes apodos. ¿Cuál es el concepto real que debemos tener sobre Dios? Bueno, cuando pensamos en Dios,
O sea, todo ser humano, especialmente aquellos que son creyentes. O sea, nosotros vivimos en un país de personas creyentes que pertenecen a varias denominaciones. Denominaciones son los grupos de iglesias. Unos son de una línea, otros son de una línea, pero todos, y aún aquellos que no pertenecen a ninguna línea, vamos a llamarle religiosa, pero creen que hay un Dios. Ahora, ese Dios, o sea, habría que ver de qué manera yo estoy viendo ese Dios. Si lo estoy viendo verdaderamente como un Dios, o lo estoy viendo como una especie de amuleto, porque lamentablemente hay gente que quiere usar a Dios como una especie de amuleto. Solamente lo llaman cuando están enfermos, solamente lo buscan cuando tienen problemas. Cuando están bien, usted no. Pero él acude como quiera, pastor. Bueno, lo que pasa es que Dios es que ha dado esa costumbre, que la gente lo usa como un amuleto, él se deja utilizar. Pero el problema es que hay algo ahí, y es que lo que Dios nos da, o sea, Dios nos los ha dado a todos. O sea, su gracia es para todos. Porque ese es un elemento de la gracia, que Dios no te mira para darte su gracia, sino Él nos da su gracia. Él nos ama tal como somos, pero quiere que nosotros entonces pasemos de ser simplemente creyente o tener ese Dios que solo está ahí para resolverme problemas, que pasemos a otro nivel, a un nivel de relación. O sea, cuando yo tengo una relación con ese Dios, comienza a cambiar todo de una vez. Y ya no lo veo como mi amuleto, sino lo veo como mi Dios. Pastor, pero es que hay un problema, es que no hay consecuencia. La gente se pasa, y vamos al tema inicial, la gente se pasa toda la vida entera haciendo bellaquería, haciendo diablura, y ya en la postrimería, en la cama, manda a buscar un pastor o un sacerdote y se arrepiente y ya tiene los mismos privilegios que Elvis Lugo. Bueno, entonces no hay consecuencias, pastor. ¿Cómo? Las hay. Eso es la gracia. La gracia tiene algo. Debería haber una consecuencia. No. Lo que pasa es que muchas veces nosotros medimos las consecuencias. ¿Usted sabe qué es una consecuencia para mí? Que ese que se pasó tal vez haciendo la vida todo eso, todas las maldades, ¿verdad? Y que se murió sin conocer ese Dios. No. Ese A última hora. Sí. Oye, esos son los primeros que mandan a buscar. No se mueren, miren. Bueno, pero no se mueren sin ese padre ahí. Oiga, porque le tienen miedo. Correcto, sí, pero fíjese. Mire, pastor, se pueden estar partidos de baratados y no se mueren. Pero hasta que el pastor o hasta se agarran hasta cualquiera para que lo perdone ahí. Pero denote algo, que aquí lo que llama, o sea, como la palabra es gracia, el punto principal, ¿verdad? Aquí lo que llama es que esa persona se pasó haciendo todo esto, ¿verdad? Y ya vamos a decir que en los días, en las posteridades de su vida, ahora decide, o sea, tiene la oportunidad de tener un encuentro con Dios o de acercarse a Dios. Oiga, ese fue un dichoso. Pero lo triste es, oiga, que aquel que se pasó tal vez toda su vida haciendo mal, y tuvo esa misma oportunidad, no la aprovechó. Ese desaprovechó la gracia. Eso es lo lindo de la gracia. O sea, que la gracia de Dios no es como nosotros lo vemos, porque Dios no está esperando algo de nosotros. ¿Usted sabe algo, el señor Montilla, por qué Dios no se decepciona? O sea, Dios no se decepciona porque Dios no está esperando nada de nosotros. O sea, nosotros nos decepcionamos, es porque nosotros siempre estamos esperando. Bueno, yo entiendo, repito, que debería haber consecuencias, pero vamos. Y las hay. Vamos con la otra parte de Dios. El diablo, pastor. ¿Existe o no existe el diablo? Bueno, querer negar la existencia de este ser, que la Biblia es una que constantemente lo describe y hace un trabajo. Tiene muchísimos nombres feísimos. Sí, y uno de los principales objetivos del enemigo es que la gente no crea. O sea, cuando una gente no cree que él existe, es mucho más fácil para él trabajar. Cuando la persona piensa que el diablo no existe, es más fácil trabajar para él.
porque deduce de antemano que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, o esto que yo estoy haciendo no es del enemigo, pero a todas luces se ve que sí es del enemigo, porque la Biblia dice que el enemigo maquina constantemente mal contra nosotros. O sea, su plan original es hacernos fallar y es buscar una manera, como dice la palabra, de que todos se pierdan. Sí, pero lo primero De que que hace el todos diablo, sean. tengo entendido, es que penetra Ajá. en las debilidades del ser humano. Sí, claro que sí. Sí, es así, pero la Biblia dice... Las debilidades y las necesidades también. Es así también, pero denote que la palabra dice que el Señor es nuestra fortaleza. Por eso es que es tan importante el elemento de la fe. O sea, la fe y la gracia tienen que ir unísonos, tienen que estar unidos constantemente, porque yo tengo que creer, ¿verdad? Y tener la fe de que esa gracia redentora, también Dios no nos ha llamado a caer. ¿Y cómo uno se protege y se cuida del diablo, pastor? Bueno, acercándose a Dios, porque es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos de temer a Dios y dice que el enemigo huirá de nosotros, dice. Él va a huir de nosotros. O sea, desde que yo me acerco a Dios y tengo una relación con Dios, o sea, y esa relación es una relación seria y sincera. O sea, y no es una relación de que yo me beneficio o es para mi beneficio, aunque todas las relaciones con Dios siempre van a ser para beneficio, porque la palabra dice que Dios lo que quiere bien para nosotros. O sea, dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. La palabra dice que los pensamientos de Dios, o sea, lo que Dios piensa de nosotros y para nosotros siempre será bien. Pastor, los ángeles existen. Claro que sí, la palabra es constantemente y habla de ellos y le sirven a Dios y Dios los usa, o sea, para traernos a Son nosotros. mensajeros de Dios. Son mensajeros, algunos funcionan como guardia, otros, o sea, tienen diferentes funciones y son seres, ¿verdad?, espirituales, que es lo primero, son seres espirituales. Al ser seres espirituales viven en un mundo espiritual, que eso es otra cosa. Ajá. Ajá. Pastor, la Biblia, ya para finalizar y soltarlo, pastor, está llena de paisajes, Sí. de historia brillante y pero yo siempre traigo a colación e insisto en que una persona cambia después de hacer muchas cosas, Sí. y yo voy a reiterar que eso motiva a que el malo Sí. no se convierta en bueno rápidamente. Por ejemplo, el caso de Zaqueo, el publicano que cobraba los impuestos y que cobraba de más, pastor. Y entonces Jesús pasó por ahí Sí. y fue a cenar a la casa de él, se hospedó, Sí. y con el solo hecho de una acción ya estaba perdonado, pastor. ¿Qué usted nos dice de Zaqueo? Porque hay muchos saqueos, pastor. Sí. Bueno, de saqueo a mí me encantaría que todos los saqueos que nos están viendo, si es que hay alguno, Y tienen dinero para... bueno, ok, que todos aquellos que nos están viendo tengan el encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús. O sea, si eso pasara, fuera una bendición. O sea, ¿qué es preferible? Que Zaqueo siguiera robando y siguiera estafando personas, o que se encontrara con Jesús y que comenzara a ayudar a otros. O sea, ¿qué yo prefiero? O sea, si a usted lo pusieran a elegir, señor Montilla, ¿qué usted hubiese preferido? ¿Que Zaqueo siguiera saqueando y engañando personas, o que él cambiara y comenzara a ayudar a otros? Pastor, acuérdense que hay dos historias Ajá. iguales. Hay otro empresario, Sí. un comerciante, que le preguntó a Jesús Sí. que él tenía que hacer Sí. para Sí. entrar Para al ser reino de los salvo, cielos. sí. Y Jesús le dijo lo mismo que a Zaqueo, Sí. y ese se fue gritando. Bueno, pero denote que esa historia... Ese no temperó a dar lo de él. No, denote que esa historia, Jesús le dice a Zaqueo, Jesús le dice a este, que era un joven rico, era Ajá. empresario, tenía mucho dinero, dice la Biblia que era muy rico. Muy rico. Y él llegó con una actitud frente a Jesús, prácticamente como que él no necesitaba a Jesús, porque él le dijo a Jesús, mira, yo
yo diezmo, Sí. yo pago mis impuestos, Sí, yo hago esto. sí. Y le dijo todo lo que él hacía. Sí. Entonces prácticamente le dijo tantas cosas a Jesús que Jesús le dijo, pero entonces, ¿qué tú buscas aquí? Porque aparentemente pareciera como que tú no necesitas nada. Entonces le pregunta, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo, como tú haces todo esto, entonces tú necesitas, ¿sabes qué? Lo que tú tienes, porque Jesús sabía lo que había en su corazón. A dar la mitad. Esto es lo que tenemos aquí. Ajá. Es lo que tenemos aquí, que es determinante. Pastor, tenemos que seguir esta conversación en una próxima ocasión. Claro. De los teléfonos de la iglesia, pastor. Si alguien quiere acercarse a Dios Amén. a través de usted, ¿cómo se comunica? Amén, amén. Somos la iglesia Ministerios HD de Elohim Los Ríos. Estamos en la calle del Yaque, número 30, frente al Hospital Diabético, allá en Los Ríos. Y pueden comunicarse con nosotros al 809-850-1254 o pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Ministerios HD Elohim Los Ríos. Muy bien. Pastor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Amables televidentes, no tenemos tiempo para más y será hasta la próxima semana, si Dios lo permite.